Roma, cuna de gloria y decadencia, albergó líderes visionarios y déspotas temidos, pero pocos nombres resuenan con tanto eco como el de Cómodo, el emperador gladiador. Su figura emerge entre las sombras de la historia como un espectáculo de sangre, delirio y vanidad. ¿Fue realmente el tirano despiadado que Ridley Scott inmortalizó en Gladiador, o su verdad es aún más siniestra y compleja? En este viaje desentrañaremos los secretos de su reinado, una era donde la grandeza de Roma chocó contra la ambición desbordada de un hombre. Entre el mito y la realidad, descubriremos si Cómodo fue un simple villano, un gobernante incomprendido, o la encarnación misma de la decadencia romana en su estado más puro. El heredero de Marco Aurelio. Cómodo nació en el año 161 después de Cristo, hijo de Marco Aurelio, el filósofo emperador que intentó gobernar Roma con una mezcla de sabiduría estoica y paciencia digna de un santo. Pero mientras su padre escribía reflexiones profundas sobre el deber, la virtud y, probablemente, cómo no perder la cabeza en un imperio plagado de traiciones, Cómodo parecía más interesado en otro tipo de legado. El que se construye con una espada, un ego del tamaño del Coliseo y mucho, pero mucho drama. En Gladiador, el pobre Marco Aurelio es retratado como un sabio que busca restaurar la república, solo para ser traicionado y despachado al más allá por su propio hijo psicópata. La realidad, sin embargo, fue menos película de Hollywood y más un capítulo del quién es quién en Roma. Marco Aurelio murió de causas naturales, dejando a Cómodo el trono en bandeja de oro. El cine nos regaló un villano de caricatura, pero la historia nos entrega un emperador que tomó el poder como herencia, para luego convertir Roma en su parque de diversiones. El comienzo del caos, la transformación de Cómodo. El joven Cómodo tenía solo 18 años cuando se convirtió en emperador, el primero en heredar el trono de manera biológica en casi un siglo. Al principio, su reinado fue prometedor. Delegó la administración del imperio a hombres capaces, mientras él se dedicaba a disfrutar los lujos de ser el líder del mundo conocido. Pero, poco a poco, su lado oscuro comenzó a emerger. Cómodo, según los historiadores, era un hombre narcisista, obsesionado con su imagen. Pronto comenzó a distanciarse de los asuntos de Estado para dedicarse a su verdadera pasión, los espectáculos. Y no como espectador, sino como protagonista. Aquí, la película Gladiador toca un punto importante. El Cómodo histórico realmente participó en combates de gladiadores, una práctica que para los romanos era vista como una degradación del cargo imperial. Pero, a diferencia del villano interpretado por Joaquín Phoenix, el Cómodo real no arriesgaba su vida en la arena. Los combates estaban arreglados, y siempre se aseguraba de salir victorioso. Al menos, en eso, Hollywood fue generoso, el Cómodo de la película tiene más agallas que el de la realidad. ¿Villano o víctima? El retrato de Cómodo en Gladiador. En Gladiador, Cómodo es un villano maquiavélico, obsesionado con el poder y consumido por los celos hacia el ficticio general Máximo Decimus Meridius. Pero aquí está la verdad, Máximo no existió. Su creación es un recurso narrativo para darle al público un héroe con el cual identificarse. En la realidad, Cómodo no tuvo un rival directo que lo desafiara en la arena. Sin embargo, esto no significa que su gobierno estuviera exento de conflictos. Cómodo se rodeó de aduladores y favoritos corruptos, dejando la administración del imperio en manos de individuos que buscaban enriquecerse a su costa. Mientras tanto, el emperador vivía como un dios terrenal, autoproclamándose Hércules romano y haciendo que todo el Senado se inclinara ante su grandeza. Incluso rebautizó Roma como colonia comodiana, un monumento viviente a su ego. Aquí es donde la comparación se torna interesante. El Cómodo de la película es un antagonista bien construido, pero quizás menos delirante que el Cómodo de la vida real, quien parecía vivir en un delirio constante de grandeza y paranoia. La decadencia y la arena, el emperador gladiador. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de Cómodo, tanto en la ficción como en la realidad, es su obsesión por la arena. Ese círculo de sangre y arena donde la gloria y la muerte se enfrentaban en un duelo eterno. Según el historiador Dion Casio, uno de los pocos que documentaron su reinado, Cómodo veía la arena como su verdadero trono, un lugar donde podía alimentar su ego y demostrar su divinidad. En Gladiador, lo vemos enfrentando a Máximo en un duelo final, buscando desesperadamente validarse frente al pueblo, anhelando un respeto que nunca tuvo. Pero la realidad nos muestra algo mucho más grotesco y trágico. Cómodo no era un gladiador en busca de honor, sino un emperador jugando a ser invencible.
Se presentaba en el Coliseo envuelto en pieles de león, proclamándose la reencarnación de Hércules, mientras ordenaba enfrentamientos absurdos donde los gladiadores tenían estrictas instrucciones de no herirlo. Su espada, que debería ser símbolo de valor, solo conoció carne de enemigos inofensivos y animales salvajes. Según Herodiano, otro cronista del periodo, Cómodo convirtió el Coliseo en un espectáculo grotesco, matando a cientos de criaturas, desde leones hasta un desafortunado elefante. Para él, no se trataba de demostrar valentía, sino de alimentar un ego insaciable, transformando la arena en un teatro de crueldad que reflejaba la decadencia de su reinado. El Cómodo histórico no era temible, sino patético, un hombre atrapado en su propio delirio de grandeza mientras Roma, la eterna, comenzaba a desmoronarse como un castillo de mármol bajo el peso de su ego. Y así, la tragedia se tornaba poesía, un gladiador sin gloria, un héroe sin heroísmo, un emperador sin imperio. El final de Cómodo, la ficción y la realidad. En Gladiador, Máximo, el héroe musculoso y estoico, se enfrenta a Cómodo en un combate épico en la arena, donde lo despacha al más allá con un estilo digno de un Oscar. El pueblo lo aclama, la música sube, y todos lloramos. Pero la realidad. El final de Cómodo fue tan lejos de épico como una resaca de vino barato. Su reinado terminó abruptamente en el año 192 después de Cristo, no en un duelo glorioso, sino gracias a un complot liderado por su amante, Marcia. Sí, su amante. Esa misma mujer que seguramente escuchó más de una vez sus delirios de grandeza mientras fingía interés. Según las crónicas, Marcia lo envenenó. Hasta ahí todo bien, excepto que Cómodo, con el mismo estilo dramático que caracterizó su vida, vomitó el veneno. ¿Milagro divino? No. Más bien suerte de principiante. Entonces entró en escena Narciso, un gladiador contratado por los conspiradores. Este hombre, cuyo nombre suena a villano de novela, terminó el trabajo ahorcándolo en su baño. Sí, en el baño. Así cayó el dios en la tierra, no en una arena llena de aplausos, sino en las sombras, como el villano de una serie cancelada. La película nos regala un final glorioso, la historia real, en cambio, solo nos recuerda que incluso los dioses pueden terminar como un chiste en el margen de los libros. Reflexión y comparación. Cómodo es, sin duda, uno de los emperadores más fascinantes y controversiales de la historia de Roma. Su vida, una mezcla de grandeza y decadencia, inspiró a Hollywood a crear un villano icónico en Gladiador. Pero, como hemos visto, la realidad supera a la ficción en muchos aspectos. Cómodo no necesitaba un Máximo para desmoronarse, él mismo fue su peor enemigo. La historia nos enseña que incluso los más poderosos pueden ser víctimas de su ego y de sus delirios. Y en el caso de Cómodo, su legado no es uno de grandeza, sino de decadencia, locura y un lugar infame en los anales de la historia romana. Ahora que conoces la verdadera historia de Cómodo y su contraste con la ficción, dime, ¿qué versión prefieres? ¿El villano trágico de Gladiador o el emperador desquiciado de la realidad? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas y oscuras como esta. Porque, al final, Roma es eterna, pero sus sombras también lo son.